El sábado 11 de mayo se cumplieron 45 años del asesinato del padre Hugo Mujica a manos de la AAA. En la década del 70, antes del golpe de Estado, estamos con Hugo Besetti, historiador, un nombre clave para pensar estos temas de la violencia revolucionaria, de la construcción de la memoria, de los usos del pasado, historiador, investigador principal del CONICET. Hugo, muchísimas gracias por estar aquí realmente. Muchas gracias a ustedes por invitarme. El sábado fue muy interesante porque en Twitter, en relación a el asesinato y a la conmemoración de un nuevo aniversario del asesinato de Mujica, hubo un tuit que a mí me llamó particularmente la atención, a ver si lo encuentro. Tengo aquí una foto de una agrupación que se llama Revolución Popular, es un grupo de prensa. Decía, el padre Mujica decidió trabajar para los pobres y fue asesinado un 11 de mayo de 1974 por la dictadura cívico-militar. Un error histórico muy central, ¿no? Sí. Porque no gobernaba la dictadura todavía, Así que es. fue en el 76. Este problema de este error, que parece significativo, de asociar un asesinato de un líder popular como era el padre Mujica con directamente la dictadura militar, sin tener en cuenta que fue en plena democracia, ¿no? Por un organismo paraestatal, ¿es parte de los problemas de la construcción de la memoria en Argentina? Absolutamente, es parte, uno diría, de la más cruda manipulación de la memoria. Porque, digamos, lo más trágico de esa muerte es que en realidad él había sido amenazado por montoneros y había sido amenazado por la AAA. Todas las evidencias muestran que el atentado provino de la AAA, pero es muy probable que él haya muerto sin saber realmente quién había disparado o de dónde venía, digamos, ese atentado, lo cual es realmente trágico. Incluso en la, digamos, en la tradición de los líderes que han muerto sabiendo por lo menos por qué morían y contra qué morían. ¿Por qué hablas de manipulación? Manipulación porque se ha obviado absolutamente la responsabilidad del gobierno, que era en ese momento el gobierno del general Perón, digamos, porque la AAA no era una organización salida de cualquier lado. Está demostrado que era una organización montada y organizada por quien era el secretario y poco menos que el asistente permanente y personal del general López Rega, ¿te estás refiriendo? Me refiero a López Rega. Pero además hay un dato concreto, porque todavía sigue, y si buscas en la web vas a encontrar quienes quieren adjudicarle el atentado a Montoneros, que podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Podría haberlo hecho. En su lógica no había ninguna razón para que no lo hiciera, pero no lo hizo. Ahora, la prueba de que no fue Montoneros es que Perón no hizo ningún tipo de manifestación, ni de pesar, ni acompañó al velorio, ni dijo nada. O sea, si hubiera sido de Montoneros en el momento de la más cruda enfrentamiento entre Perón y Montoneros, seguramente hubiera usado esa muerte en esa confrontación. Es decir, eso habla de que en esa década, durante la democracia, en ese designo peronista, había una concepción de la muerte y de los muertos políticos que era conveniente a veces, según de qué lado venía la amenaza. Absolutamente, era una utilización. En realidad eso también estaba instalado en la sociedad, hay que decirlo, en el sentido de que no se lamentaban todas las muertes por igual y por lo tanto no se consideraban a todas las muertes igualmente significativas. Pero era mucho más grave cuando esto provenía de los líderes, de los líderes políticos, que efectivamente, digamos, tomaban posición respecto de lo que en ese momento aparecía como un enfrentamiento que era asimilable a una guerra, digamos, aunque efectivamente está en discusión si hubo o no una guerra civil. No hubo una guerra civil, pero había, por lo menos en ese momento, previo a la dictadura militar, que impuso, ahí sí, digamos, un tipo de represión casi absoluta, pero en esos años previos hubo un nivel de enfrentamiento que podría ser equivalente a una suerte de guerra civil larvada, digamos, particularmente en el peronismo. Claro, eso es interesante, ¿no? Hay en esta confusión histórica que se da en ese tuit,
la confusión instala la idea de que la violencia en contra de las guerrillas revolucionarias comienza con el año 76 y que la Argentina se hunde ahí en una escalada de violencia profunda. Pero acá estamos hablando de una etapa democrática. Eso es lo que me parece interesante de analizar. Una etapa democrática con actores democráticos, partidos políticos, involucrados en una concepción de la política que contempla la posibilidad del asesinato. Bueno, en realidad habría que poner en cuestión lo de actores democráticos. Digamos, el contexto institucional era una democracia. Había partidos, había parlamento, en fin, había relativamente, digamos, una libertad de expresión y de lucha legítima por las ideas. Ahora, es cierto que las organizaciones armadas, y eso incluye también a los sectores del ejército que estaban esperando, digamos, su oportunidad, nunca se desarmaron. Nunca realmente depusieron las armas. Claro. ¿no? El ejército como otra organización armada. Claro, digamos, en principio sectores del ejército que siempre tuvieron algún tipo de relación con sectores también de la sociedad civil y que, como era costumbre en la Argentina desde 1930, estaban esperando, digamos, que de algún modo pudiera, digamos, reabrirse la posibilidad de una nueva intervención. Ahora, al mismo tiempo, es cierto, dada la enormidad de los crímenes de la dictadura, que impuso un terrorismo desde el Estado, dado la gravedad incomparable que supone una violencia y un terror instalado desde el Estado, también se puede entender que en todo caso esa manipulación se sostiene en una experiencia que sí tiene una base, digamos, en lo sucedido, que es que la violencia de la dictadura, los crímenes y la magnitud, digamos, de las víctimas es incomparable en relación con lo que pudo producir la guerrilla. Ahora, en relación al presente, la sociedad tiene claro ese grado de incomparabilidad, es decir, el genocidio, o saquemos la palabra genocidio, el crimen de lesa humanidad perpetrado por el Estado argentino durante la dictadura, no tiene absolutamente, o quizás tiene voces legítimas, pero son desacreditadas en lo social. No hay duda de eso, ¿no? La sociedad tiene un consenso respecto de eso. Ahora, la romantización de la juventud de los 70, impulsada sobre todo por el relato kirchnerista, ha vuelto en algunos sectores de jóvenes a instalar la idea de que lo que se ponía en juego en esa etapa tenía un componente idílico y utópico. Es la única manera de verlo, porque por lo que vos planteás, un grado de violencia importante, ¿no? Aún en esa juventud maravillosa. Pero sí, por supuesto. Porque por otra parte, había un contexto. Ese contexto venía, digamos, desde la Revolución Cubana y desde las experiencias de los distintos grupos guerrilleros que se produjeron en casi todo el Cono Sur. Por lo tanto, la idea de lo que además se enunciaba así, como la metodología de la guerra revolucionaria. El término guerra estaba allí planteado, en todo caso, en términos, por así decir, doctrinarios, de cuál era la vía para producir los cambios deseados en el orden a la sociedad y las instituciones. Y efectivamente, eso implica, en todo caso, las responsabilidades. Y ahí sí se da un fenómeno curioso, porque en realidad muchos de los líderes que asumieron ese camino, digamos, eran conscientes de lo que estaban haciendo. Incluso líderes de las apuestas que hacían. En principio la apuesta que ponía en juego su propia vida, por lo tanto no banalizaban esa situación. Yo creo que la memoria que se construye de esos años ha banalizado esto, justamente a través de esa versión romántica donde no aparecen la sangre, las armas, la posibilidad de matar y de morir, la vida, en fin. Entonces es un relato que al mismo tiempo tiene mucho de impostura, hay que decirlo así. Además de la impostura, digamos, subraya el carácter de víctima de los líderes de las organizaciones armadas o de los combatientes y soslaya, produce un olvido que también construye la memoria, siguiendo tus teorías, del factor de responsabilidad sobre la Argentina que se estaba construyendo. En realidad,
construye la figura, yo diría, la figura de los blancos de la represión, los desaparecidos, sí, como víctimas. Eso fue construido muy fuertemente en el primer periodo, digamos, de la democracia, sí, a través de un marco institucional muy sólido, sí, como fueron los juicios a la Junta y el Nunca Más. Sí. Ahora, hay un momento que pues se puede entender, es que hay algunos que comienzan a decir, no, mire, pero esta historia hay que contarla de otro lado, no solamente eran víctimas. La comparación con el Holocausto tiene un límite, no eran no eran, digamos, llevados pasivamente, eran militantes que habían decidido, en muchos casos, no todos, pero en muchos casos habían decidido poner en juego su vida. Entonces comienza ahí, y es entendible que así sea, la necesidad de reconstruir ese marco de decisión. En eso incluso fue importante el papel del ensayo, de la literatura, para recordar el libro de Martín Caparrós y Anguita, se llama La Voluntad. Son 3 tomos con toda la proliferación de testimonios sobre esa época. Claro, claro. Ahora, ahí ya también hay un perfil en el que esos militantes aparecen mucho más perfilados por el lado de las ideas, de la vida aventurera, del juvenilismo, ¿sí? Y mucho menos por el lado de la decisión de tomar las armas, de los riesgos de la sangre, de las muertes que producen. Porque además lo interesante en el caso del padre Mujica es que él acompaña a muchas de esas organizaciones guerrilleras al comienzo, pero cuando se militarizan empieza a retirarse de esa misión. A Montoneros, ¿no? Claro, a Montoneros. Tiene una relación muy directa con el primer núcleo Montonero. Y hay un momento en que él dice, bueno, él pronuncia una frase realmente impactante. Él dice, yo estoy dispuesto a morir, pero no a matar. Claro. Una actitud casi cristiana, ¿no? Que encarna realmente un ideal profundamente moral cristiano, digamos, de quien está dispuesto a ofrendar su vida, porque realmente era alguien que había hecho un cambio. Bueno, vos sabés, él venía de la clase alta, y ese cambio le generó bastantes conflictos. Sí, un egresado del Nacional de Buenos Aires. En relación a su familia, en fin, a su entorno. No todos entendían ese giro. Por lo tanto, ahora, y ahí comienza, sobre todo cuando Perón asume el gobierno, ¿no? Porque hasta ese momento uno podría decir, bueno, la violencia, en fin, la dictadura genera, daba alguna legitimidad. Ahora, en el momento en que Perón asume el gobierno y Montoneros decide nada menos que asesinar a José Ignacio Rucci, que era algo así como una suerte de hijo político de Perón, jefe de la CGT, a Perón, ahí es donde Mujica dice no. Y ahí es donde se enfrenta. Que eso es en septiembre del 73 y Mujica es mayo del 74. Entonces, ahí es donde al mismo tiempo, él acepta participar y colabora en el Ministerio de Bienestar Social, donde estaba López Rega, y también tiene conflictos allí. Entonces, es trágica esa situación de alguien que era un líder popular, que tenía un enorme ascendiente y recibía el cariño de quienes lo acompañaban allí en el trabajo en la villa, pero al mismo tiempo en el peronismo no tenía un lugar donde colocarse. Hubo, a partir de este aniversario del asesinato de Mujica, algunas discusiones y algunas lecturas decían que el gran problema de la memoria, sobre la historia reciente en Argentina, es que ha excluido uno de los factores que llevan al inicio del golpe y hasta la aceptación por parte de la sociedad del golpe de Estado del 76, son las internas en el peronismo y el modo violento en que se dirimían. ¿Coincidís con eso? Las internas en épocas democráticas. Por lo menos en la discusión pública, no en la investigación. Ahí en trabajo, Marina Franco ha escrito un libro en cómo la opinión pública y la memoria... Que muestra muy bien que en realidad de la democracia a la dictadura hubo una transición. Y esa transición se produjo durante el gobierno peronismo. Claro, no hubo una ruptura. Digamos, obviamente hubo una ruptura en el punto institucional, de eso no se discute, pero quiero decir, en todo caso hubo transición que generó esa ruptura. Y ahí hay una responsabilidad muy clara de la institucional, del Partido Justicialista y
de las organizaciones sindicales, Claro. que saludaban, por ejemplo, la guerra contra la subversión apátrida en Tucumán, digamos, ¿no? Y hablaban de nuestro ejército argentino. Uno puede decir, eso no justifica, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esos apoyos el ejército sintió que estaba autorizado para hacer cualquier cosa. Evidentemente tiene sus responsabilidades y eso no se las puede quitar nadie. Pero es cierto que encontraban en ese momento, en el peronismo particularmente, en el partido y en los sindicatos, una situación que les podía hacer creer que, bueno, que eso que hacían tenía un apoyo que no iba a ser nunca juzgado. En relación, si uno vuelve al hoy o a la última década, los últimos 15 años en Argentina, con la recuperación de la figura del militante y de la juventud maravillosa de los años 70, ¿te preocupa esa reivindicación? Quiero decir, un poco lo que te planteaba hace unos minutos. Ha quedado desacreditado el golpe militar y el partido militar como una opción para resolver, dirimir las cuestiones en Argentina. Pero hay una romantización y un regreso de la figura del militante dando todos los cantos de los soldados de Cristina. Ese tipo de sentido común que se reinstala, ¿te preocupa en una democracia? Sí, hay dos cosas que me preocupan. A ver. Digamos. Por un lado, la figura de una militancia donde el valor fundamental es la acción, la decisión, el coraje. ¿Sí? Aunque obviamente y afortunadamente ya ese coraje no se juega con la metralleta o con la bomba. Sí. Pero de cualquier manera hay un estilo de militancia donde las ideas ocupan muy poco lugar. Y esto está a la vista, digamos. En realidad está a la vista para el sistema político en su conjunto, no solo para los militantes jóvenes. Entiendo. Las responsabilidades habría que ordenarlas de arriba hacia abajo. Evidentemente no hay debate político en Argentina, las ideas son lo que menos cuentan. Por eso es importante que haya programas como este, donde bueno, se intenta debatir. Digamos, eso me preocupa. Evidentemente, algo queda de esa figura de combatiente donde también en ese momento, a diferencia de toda una tradición de la izquierda y la izquierda marxista, lo importante no estaba en el estudio, en los libros, en las discusiones, sino en la acción, quién era el más valiente, etc. Ahora, también me preocupa otra cosa, y es que de pronto, frente a cualquier evidencia de violencia social, aparece el fantasma de que podemos tener detrás algún resurgimiento de la guerrilla. Claro, la banalización de eso. Eso pasó en el sur. Recuerdan todo lo que se dijo con ese conflicto que hubo con los grupos mapuches. Y entonces exageró y parecía que Sendero Luminoso estaba por irrumpir en Argentina. O sea que también hay un discurso, digamos así, reaccionario, conservador, que va a utilizar cualquier atisbo de desorden en el orden público de carácter político para alertar sobre un resurgimiento de esa violencia política y eso ya sabemos a qué conduce, a justificar una represión que siempre escapa un poco a los márgenes y a los marcos de la ley. Hugo, vamos a un corte, pero volvemos y seguimos conversando. ¿Cómo no? Un corte en La Repregunta, Noticias a Fondo, y seguimos con Hugo Besetti analizando la violencia política en democracia.